Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar hoy Zacarías capítulo 11, las ovejas y los dos callados. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Señor, en este momento nos acercamos a ti agradecidos por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad. Venimos ante ti para pedirte que nos perdones nuestros pecados, que limpies nuestra vida de maldad y nos hagas cada vez más dispuestos a poder comprender tu mensaje y tomar la decisión de seguir tus pasos. Bendícenos, Señor, para que al estudiar tu palabra, este mensaje pueda transformar nuestra vida. Gracias por todo, lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 10 de Zacarías describía al buen pastor que ha hecho todo para atraer a sus ovejas. Pero desafortunadamente en el capítulo 11 el pueblo rechaza su única esperanza y se somete vilmente al malvado pastor que está determinado a destruirle. En este capítulo vemos a Israel oprimido por pastores malvados, lejos de ser apacentados por el buen pastor. Y cuán triste serán los resultados. La primera sección del capítulo 11 de Zacarías son los versículos 1 al 3, del cual se describe el juicio vengador sobre las naciones paganas. Leamos el versículo 1. Líbano, abre tus puertas, y que el fuego consuma tus cedros. Saben, hay muchas opiniones en cuanto a la forma de interpretar el simbolismo de este capítulo. El lenguaje es sumamente figurado y el profeta da tan pocas explicaciones que es imposible ser dogmático en cuanto a sus enseñanzas. Algunos ven una de dos cosas. Número 1, un juicio contra Israel. Número 2, el juicio contra las naciones enemigas del pueblo de Dios. Para ellos, el Líbano es símbolo de las grandes potencias enemigas de Israel, porque con sus majestuosos cedros parece simbolizar el orgullo y la insolencia entre los demás árboles modestos. Sigamos el versículo 2. Aúlla, ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Con frecuencia las invasiones eran acompañadas de una desenfrenada destrucción de valiosos bosques. Sin embargo, el cedro, el ciprés y la encina quizás se usan aquí para simbolizar a los caudillos prominentes o a las naciones mismas. Leamos el versículo 3. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada, estruendo de rugido de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Aquí los falsos pastores eran caudillos apóstatas de Israel, los príncipes, sacerdotes y profetas a quienes Dios pide cuentas de un modo especial por todas las desventuras que por su culpa habían caído sobre Israel. Estos pastores también representan a los reyes paganos que oprimieron al pueblo de Israel en el cautiverio. La destrucción hará que los pastores se lamenten por falta de pastos, y los leones que acostumbraban a esconderse en la espesura del bosque extrañan su hogar y comida. Este es un simbolismo de la devastación que vendrá como resultado del juicio. La descripción triste de los versículos 1 al 3, que aunque no se ha definido el momento exacto al que se refiere, sin duda muestra los resultados de tomar el camino lejos de Dios. Cuando se rechaza ser oveja del buen pastor, nos estamos alejando del camino de vida y nos sometemos a un poder tirano que nos lleva indiscutiblemente a la destrucción. La segunda sección del capítulo 11 de Zacarías son los versículos 4 al 14.
presenta a los profetas insensatos. Leamos los versículos 4 y 5. Así ha dicho Jehová, mi Dios, apacienta las ovejas destinadas a la matanza, a las cuales matan sus compradores sin sentirse culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque me he enriquecido. Ni aun sus pastores tienen piedad de ellas. Zacarías es considerado uno de los profetas más enigmáticos del Antiguo Testamento. Aquí el profeta debe hacer el papel de un buen pastor. Recibe la orden de Dios, apacienta las ovejas. Pero esta misión, en vez de ser de benevolencia, es de justicia, porque son ovejas destinadas a la matanza, es decir, es un rebaño que va al matadero. Entonces se describe la actitud de pastores malvados que no les interesan las ovejas e incluso las lleva a la matanza y recolecta el dinero y antes dicen, bendito sea Jehová porque me he enriquecido. Ni aun sus pastores tienen piedad de ellas. Contrario al buen pastor que tiene misericordia de ellos, estos pastores no les interesan el cuidado de las ovejas, les interesa es el lucro. El enemigo de las almas no le interesa ninguna persona, solo le interesa desacreditar a Dios y llevar a la perdición la mayor cantidad de personas. Leamos el versículo 6. Por tanto, no tendré ya más piedad de los habitantes de la tierra, dice Jehová. Entregaré a los hombres, a cada uno en manos de su compañero y en manos de su rey. Ellos asolarán la tierra y yo no los libraré de sus manos. Estos opresores serían entregados en las manos de otras naciones, que a su vez los oprimirían. El Señor hace responsables a los dirigentes del trato que dan a los hijos de Dios y enfatiza que Él no los librará ni les prestará auxilio en su momento de aflicción. Leamos los versículos 7 y 8. Apacenté pues las ovejas destinadas a la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Tomé para mí 2 callados, a uno le puse por nombre gracia y al otro ataduras. Apacenté las ovejas y en un mes despedí a 3 pastores, pues mi alma se impacientó contra ellos y su alma también se hastió de mí. El profeta cumple su tarea de apacentar, cuidar el rebaño que estaba destinado a la matanza y lo describe como los pobres del rebaño. Ya fueron los únicos que respondieron al llamado del pastor. Ellos fueron los humildes y mansos que ya no quisieron seguir el orgullo del sacerdote, los escribas y los fariseos. Reconocen su necesidad del pastor. Jesús dijo que los mansos y humildes heredarán el reino de Dios. Entonces el profeta dice, tomé para mí 2 callados, a uno le puse por nombre gracia y al otro ataduras. El callado puede representar el pacto que Dios hizo con su pueblo. La gracia es esa bondad extendida al pueblo para salvarlo. Las ataduras es un símbolo de unión. Este callado significa la hermandad que va a existir entre Judá e Israel. Dios entró en un pacto solemne con su pueblo. Querían que esta nación fuera santa, unida y tuviese fuerza para que fuera una bendición para el mundo. Las 2 varas simbolizan los bondadosos propósitos de Dios para su pueblo. Ahora, con respecto a los 3 pastores que fueron despedidos, es imposible aplicar con certeza este símbolo a individuos o a cargos específicos. Es mejor entenderlo de manera general, que Dios liberó a su pueblo de toda oposición de sus dirigentes opresivos. Pero finalmente estas 2 varas fueron rotas, mostrando su desagrado con el pueblo, ya que ellos rompieron el pacto. Veamos el contraste en los versículos 9 y 10. Entonces dije, no os apacentaré más. La que prefería morir que muera. Si alguna se pierde, que se pierda. Las que queden, que se coman unas a otras. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper el pacto que había concertado con todos los pueblos. Dios decide dejar de apacentar a su pueblo
porque ellos persistentemente rehusaron aceptar las condiciones del pacto. Ya Dios no va a cuidar de este pueblo rebelde. Al quebrar la vara de gracia, esto simboliza o representaba la ruptura del pacto. Israel quedaba sin protección contra sus enemigos. Leamos los versículos 11 y 12. El pacto quedó deshecho ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que me observaban que aquella era la palabra de Jehová. Yo les dije: si os parece bien, dadme mi salario, si no, dejadlo. Entonces pesaron mi salario, 30 piezas de plata. El pacto se había quebrantado. Los audaces y escépticos del pueblo habían puesto en duda el cumplimiento de las amenazas divinas, tal como lo habían hecho sus antepasados. Pero el cumplimiento de las predicciones comprobaba la integridad del mensaje divino. Zacarías había y habla de una representación del pastor principal y se dirige a toda la grey de los israelitas y les pide su salario. Y aquí se demuestra la enorme ingratitud del pueblo. El profeta dice que el pago de su salario, de acuerdo con el sentido de justicia de ellos, le pagaron 30 piezas de plata, el valor de un esclavo que ha sido corneado por un buey. Esta suma reflejaba el mísero agradecimiento de los israelitas por lo que Dios había hecho por ellos. Esta cifra nos recuerda, por otra parte, el valor que se le pagó a Judas para que entregara a Cristo, el Maestro de Galilea. Sigamos con los versículos 13 y 14. Jehová me dijo: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Tomé entonces las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro de la casa de Jehová. Quebré luego el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. No se da la razón de por qué él entregó la ofrenda a la casa de Jehová. No hay una explicación clara al respecto. Ahora, lo que sí sabemos es que hay palabras de sarcasmo en estos versículos. Dice: bonito el precio con que me han apreciado. Muestra el dolor que siente el Señor por la ingratitud de sus hijos. Algunos recuerdan que cuando Judas trató de devolver el dinero que le pagaron por traicionar al maestro, pues él fue al templo y delante de los dirigentes del templo echó al piso las 30 monedas de plata. Los sacerdotes tomaron el dinero y compraron un terreno. Esta es una historia de ingratitud, dolor y un trágico final. Pero el profeta toma el otro cayado, llamado ataduras, y lo quiebra. Y se explica es que va a romper la hermandad entre Judá e Israel. Esto significa que Cristo rechazó al pueblo judío y que éste le rechazó a él también. Elena de White describe ese momento de desprecio del Señor. Dice: la última súplica a Jerusalén había sido hecha en vano. Los sacerdotes y gobernantes habían oído la antigua voz profética repercutir en la multitud en respuesta a la pregunta: ¿quién es este? Pero no le aceptaban como voz inspirada. En toda época se otorgó a los hombres su día de luz y privilegios, un tiempo de gracia en el que pueden reconciliarse con Dios. Pero esta gracia tiene un límite. La misericordia puede interceder durante años, ser despreciada y rechazada, pero llega al fin un momento cuando ella hace su última súplica. Ese día había llegado para Jerusalén. Jesús lloró con angustia sobre la ciudad condenada, pero no la podía librar. Había agotado todo recurso. Al rechazar las amonestaciones del Espíritu de Dios, Israel había rechazado el único medio de auxilio. No había otro poder por el cual pudiese ser libertado. Libro El deseado de todas las gentes, página 533 y 538. Dios entonces describe al pastor insensato en los versículos 15 y 16. Jehová me dijo: toma ahora los aperos de un pastor insensato, porque yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas,
ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Este es un pastor necio, un pastor descuidado, un pastor que no se interesa por el rebaño. Israel, al abandonar al buen pastor, se somete a la dirección de hombres malvados que solo están interesados en ellos mismos y por ende solo llevarán al rebaño a la destrucción. El capítulo 11 de Zacarías termina con una advertencia para aquel que ejerce el liderazgo de su pueblo y no lo hace bien, que no está interesado en la grey, sino en su propia comodidad. Este líder, Dios lo llama a cuentas. Leamos el versículo 17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, que la espada hiera su brazo y su ojo derecho, que se le seque del todo el brazo y su ojo derecho quede enteramente oscurecido. Dios quiere líderes que realmente amen a su pueblo y lo guíen por el camino de la vida eterna. Líderes que enseñen a la gente a depender del buen pastor. Líderes que lleven a las personas a amar a Dios. Apreciado amigo y hermano, hay dos tipos de pastores. El buen pastor que da su vida por las ovejas, representa a Cristo Jesús. Y el pastor malvado que solo viene para destruir, y este representa a Satanás. ¿En cuál rebaño quieres estar? Si deseas estar en el rebaño del buen pastor, pues entonces debes hacer un pacto con él. Debes entregarle la vida para que te dirija por el camino de salvación. Hoy es el día de hacer esta, la mejor y más importante decisión de tu vida, entregarte al Señor. Que hoy sea una realidad en ti. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.